Cordial saludo. Esta es la sustentación de la práctica número 2, la cual consiste en un primer punto, en realizar el equilibrio del puente de Whiston que vimos en la práctica número 1 mediante una fotoresistencia cuando esta tiene su mayor captación de luz. Bien, entonces pues para primero conocer a realizar este circuito, pues he tomado la fotoresistencia y la he llevado a un valor máximo de luminosidad para conocer su resistencia. Entonces tenemos una resistencia de 506 ohmios. Bien, pasamos ahora sí al puente de Whiston. Entonces pues me he valido del puente que realizamos en la primera práctica, dejando R1 y R3 con los mismos valores, es decir, 1K y 1.5K. Realizando los cálculos, tengo una resistencia de 337.3, más sin embargo la he dejado en 337.5 para afinar un poco el voltaje. Al final he obtenido el equilibrio del puente. Como lo ven, a la máxima luminosidad tenemos los 0 voltios. Ahora, en un segundo punto, nos solicitan realizar el montaje de un amplificador de instrumentación utilizando amplificadores LM741. Entonces, para esto, las resistencias R1 y R2 y R3, las cuales están especificadas en el documento, tienen un valor de 25 kiloohmios y de 40 kiloohmios. Pues para facilitar los cálculos, R2 y R3 son valores iguales. Nuestra resistencia RG tiene un valor de 316.3 también. Lo mismo para efectos de la simulación. Lo he dejado en 318 kiloohmios, ya que en este valor obtengo mi valor requerido de 4,99 cuando tengo la menor cantidad de luz. Bien, entonces ahora pasemos a la siguiente parte, donde veremos la parte de amplificación para nuestro sensor de temperatura. Bien, ahora en este tercer ejercicio lo que nos solicitan es adecuar la señal de salida de nuestro sensor de temperatura para que tenga un valor de 5 voltios a la salida del amplificador operacional. Entonces iniciamos la simulación y podemos ver que inicialmente nuestro sensor va a tener a 90 grados aproximadamente un valor de 1,4 voltios. Bien, entonces llevamos la salida de voltaje a nuestro amplificador operacional y pues adicionalmente a ello he puesto un amplificador sencillo en modo de no inversor. Entonces, como vemos, a los 90 grados tengo mi salida de 5 voltios y también podemos ver cómo llevando este valor de temperatura al límite obtengo una salida de 5,39, mientras que la mínima salida que voy a tener, es decir, a menos 40 grados, que es lo menos que trabaja nuestro sensor, voy a tener una salida de 355 milivoltios versus los casi 100 milivoltios que tengo a la salida. Podemos ver también que el amplificador básico pues, tiene cierta diferencia, pero pues, no cambia mucho con respecto al amplificador de instrumentación, ya que pues, el amplificador de instrumentación más que todo es utilizado para señales débiles, o por ejemplo las señales biológicas, que son bastante pequeñas. Entonces pues utilizamos este tipo de amplificador. Por último, nos solicitan realizar la implementación de un filtro activo pasabajos para una banda de corte de 500 Hz. Muy bien, entonces tenemos este diseño, el cual llevamos al aplicativo de Proteus. Le vamos a ingresar una señal senoidal y las resistencias R1 y R1 y RF pues han sido calculadas según la ganancia, la cual tiene un valor de 2,
y la capacitancia tiene un valor de 1 microfarad. Entonces pues para esta simulación tengo que R vale 318.3 ohmios y R1 y RF van a ser el doble de esta primera resistencia, es decir, 636.62 ohmios. También en esta parte tengo el diagrama de bode de mi señal. Entonces, donde vemos que aproximadamente en 900 Hz ya tenemos una pérdida a 0 decibelios y vemos cómo nuestra señal se va a ir atenuando. Entonces pasemos a la simulación en el osciloscopio para ver cómo se va a ir atenuando nuestra señal. Entonces primero vamos a abrir el osciloscopio y vamos a abrir el generador de señales. Muy bien. Entonces, lo primero, por ejemplo, vamos a poner una señal pequeña, por ejemplo 160 Hz. Entonces vemos como nuestro filtro prácticamente cumple con su cometido. Tenemos una salida aproximadamente del doble de la entrada, que es esta señal azul. Luego vamos a ir vamos a ir aumentando la señal de salida. Vemos por ejemplo que a los 500 Hz, la cual corresponde a nuestra frecuencia de corte, ya nuestra señal se ha ido atenuando poco a poco. Nuestra señal de entrada sigue igual, 2.5 voltios, pero la señal de salida se va atenuando. Ahora por ejemplo vamos a ir a una frecuencia de por ejemplo 1200 Hz, donde el voltaje de salida continúa atenuándose, 1,90 voltios, ya es una señal más baja que la señal de entrada, es decir, ya no estamos amplificando, está empezando a actuar el filtro. Y por último, pues vamos a ir aumentando poco a poco la frecuencia y vemos cómo prácticamente ya no tenemos señal a la salida. Por ejemplo, en esta posición de 10.200 Hz tenemos una señal de salida de solamente 200 milivoltios pico. Ya si aumentamos mucho más la señal, vamos a ver que prácticamente la salida es nula, 0 voltios. Entonces tenemos que nuestro filtro está actuando correctamente y pues que la ganancia en decibelios corresponde con lo que tenemos en nuestro diagrama de bode. Y agradezco mucho por la atención y nos vemos en una próxima oportunidad.